Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a este curso de péndulo hebreo. Estoy muy emocionado por sacar este curso por fin. Llevaba muchos años guardando este curso, que ya lo tenía hecho desde hace tiempo. Nunca he sentido sacarlo, pero ya sí veo la necesidad, ¿no? de sacarlo y de que todo el mundo conozca esta potente herramienta que yo utilizo en todas mis sesiones, en casi todas mis sesiones de quiromasaje. Bien, me presento, soy Jesús Gatica, soy quiromasajista desde hace más de 10 años. A lo largo de mi trayectoria he ido formándome con otros complementos, otras terapias holísticas, que la verdad se han convertido en principal en mis terapias. Una de ellas esta, el péndulo hebreo. Es una herramienta muy sencilla de usar, a la vez que es muy eficaz y muy potente. Y también tengo otras herramientas que utilizo como biomagnetismo, acupuntura, diapasones. Bueno, son herramientas que la verdad es que me han ayudado mucho a lo largo de mis sesiones. Bien, ahí tenéis también mis datos, mi teléfono, mi email, por si queréis contactarme para cualquier duda, cualquier cosa, o incluso sesiones online o presenciales si nos tenemos cerca. Ahí tenéis mi teléfono y mi mail. De todas maneras, también lo vais a tener en el PDF, en el manual de péndulo hebreo que os voy a pasar, ¿vale? Va a ser este manual de aquí. Este manual lo he hecho con muchísimo cariño, con mucha claridad, para que todo el mundo pueda entenderlo, ¿vale? Bien, es un manual muy corto, de unas 21 páginas, ¿vale? Que explico brevemente en qué va a consistir este curso. Bien, os explico en este vídeo muy rápidamente en qué va a consistir el curso. Vamos a hablar qué es el péndulo hebreo. Obviamente es una herramienta que vamos a tener que hablar desde el principio, desde qué es, en qué consiste el péndulo hebreo, para qué sirve el péndulo hebreo. Vais a ver que vaya a tener distintos usos con el péndulo hebreo, ¿vale? Como uno de ellos es testar, otro de ellos es limpiar la energía, ¿vale? Y otro de ellos es armonizar la energía que tengamos o que tengan nuestros clientes que venga. Como sabéis, me imagino que todo el mundo que ha adquirido este curso sabrá que el cuerpo no es solo físico ni mental, también es emocional, también es bioenergético y también es espiritual. El cuerpo es el ser humano, digamos, la persona es un todo, es holístico. No nos podemos centrar solo en lo físico o en lo mental, también hay que centrarse en los otros aspectos, en los otros cuerpos, los más sutiles, la emoción, la bioenergía y la espiritualidad, ¿vale? Nosotros vamos de lo más sutil a lo más físico, que es lo más denso. Entonces el péndulo va a lo sutil, a lo que no se ve, y muchas veces lo que no se ve afecta muchísimo en lo físico. Bien, vamos a hacer durante el curso una meditación para consagrar nuestro péndulo, ¿vale? Me imagino que todo el mundo que habrá adquirido este curso tiene ya un péndulo, entonces lo vamos a consagrar para que seamos uno con el péndulo, para que ese péndulo sea de nosotros, trabaje con nosotros, seamos unos con él, y cada vez que hagamos una sesión con él, seamos el péndulo, por decirlo de alguna forma. Es simplemente, el péndulo es una herramienta, ¿vale? De radiestesia, que ya explicaremos lo que es la radiestesia, que simplemente va a ser visible lo invisible. Vamos a ver con el péndulo las cosas que no se ven, las cosas que el cuerpo nos habla. Bien, vamos a hablar también del idioma hebreo. ¿Por qué el idioma hebreo? ¿Por qué se utiliza el idioma hebreo y no otros idiomas? ¿Qué tiene el hebreo? ¿Por qué tiene el hebreo la energía tan potente que otros idiomas no tienen? Bien,
Vamos a ver cómo se hace una sesión completa de péndulo hebreo, a la vez que también vamos a verla en vivo, ¿vale? Os voy a hacer una sesión completa de péndulo hebreo a una persona y también os voy a enseñar cómo se hace a uno mismo, ¿vale? La autosanación con el péndulo hebreo. Bien, vamos a ver también cómo se hace una sesión a distancia. Os las voy a explicar y vais a verlo cómo se hace, ¿vale? Yo estando aquí y la otra persona estando en cualquier parte del mundo, se puede hacer una sesión de péndulo hebreo. Vamos a ver cómo se hace una sesión a un espacio, ¿vale? Tanto a una casa, como a una habitación, como a un despacho, ¿vale? Vamos a ver también eso. Vamos a ver también cómo se hace un uso rápido del péndulo hebreo, ¿vale? ¿Por qué un uso rápido? Yo, por ejemplo, mucha gente me viene, yo soy quiromasajista, me viene para una sesión de quiromasaje y una sesión de péndulo hebreo dura como unos 20-30 minutos, depende, ¿vale? Ya veremos también cómo se hace una sesión de péndulo hebreo, porque lo podemos hacer más larga, podemos hacer una sesión de 2 horas si queremos, pero podemos acortarlo a 20-30 minutos siendo igual de efectiva, que también os voy a explicar cómo se hace eso. Entonces, una sesión de péndulo hebreo me dura 20-30 minutos. Si una persona me viene para un quiromasaje y mi sesión son 45 minutos, yo no puedo dedicarle media hora al péndulo hebreo y 15 minutos a un quiromasaje, cuando la persona viene para el quiromasaje. Entonces es mejor dedicarle 5 minutos al péndulo hebreo y la sesión a quiromasaje con lo que viene la persona, ¿vale? Obviamente no va a ser tan efectiva como una sesión completa de péndulo hebreo, pero al menos vamos a limpiar algo de la energía que trae esa persona. Bien, y al final de este manual os voy a poner un atajo, ¿vale? Para cuando estéis empezando y necesitéis ir mirando cómo se hacen las sesiones de péndulo hebreo, cómo se hace un uso, cómo se hace un otro. No tengáis que estar mirando el manual entero, os vais al final y miráis a ver cómo se limpia. Vale, esto hay que ponerlo así, sentido antihorario, tal y cual, ¿vale? Entonces voy a tener un atajo para verlo rápido y limpiar o armonizar o techar, ¿vale? Y bien, dicho esto, ya más o menos en esto va a consistir lo que es el curso de péndulo hebreo. Está hecho con mucho amor, está hecho con mucho cariño. Espero que lo disfrutéis, de verdad lo digo. También espero que hagáis buen uso de él, que hagáis muchísimo uso de él, tanto propio como para los demás, y deis muy buenas sesiones con él y os dé mucha felicidad. Muchas gracias por confiar en este curso, muchas gracias por confiar en mí y muchas gracias por haberlo adquirido este curso. Bien, nos vemos en el próximo vídeo.